Hola chicos y chicas, estaremos resolviendo en este video un ejercicio de gas ideal aplicando la ley vista en el anterior video, ¿sí? Este ejercicio, que es bastante simple, por eso lo pongo al principio, pues introductorio, donde nos da un gas ideal que va a tener un volumen de 1 litro, ¿sí? Y va a estar a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de menos 20 grados Celsius, ¿sí? Y nos pregunta a cuántas atmósferas de presión se debe someter para comprimirlo hasta medio litro cuando su temperatura es de 40 grados, ¿sí? Entonces, vamos a tener una situación inicial donde el volumen va a ser 1 litro, la presión va a ser 1 atmósfera y la temperatura va a ser de menos 20 grados Celsius. Luego, el gas empieza a subir su temperatura, ¿sí? Y va a llegar a 40 grados Celsius y yo tengo que meter una cierta presión para vencer esa expansión que va a hacer el gas, ¿sí? Porque después vamos a ver que cuando se aumenta la temperatura el gas va a expandirse, ¿sí? Entonces le tengo que meter una cierta presión para comprimirlo a la mitad de su volumen inicial. Entonces podemos ver que tanto en el inicio, donde tenemos las condiciones iniciales vistas, el proceso de compresión del gas y su estado final, que va a ser de medio litro de volumen, temperatura final de 40 grados Celsius, ¿sí? Y una dada presión que tenemos que calcular, en ningún momento hay una pérdida de números de moles o una pérdida de gas, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar eso para aplicar estas dos fórmulas. En sí las fórmulas se pueden aplicar. A lo que voy es que este n, ¿sí? Va a ser el mismo tal que en las condiciones iniciales, en las condiciones finales, yo voy a poder igualar, ¿sí? O sea, porque no se pierde gas durante el proceso y coincide el número de moles en el principio y en el final. Entonces, sabiendo que este NR es el mismo, yo lo que puedo obtener es una relación entre presión, volumen y temperatura inicial con presión, volumen y temperatura final, ¿sí? Y lo que tengo que despejar es justamente la presión final, o sea, a cuántas atmósferas de presión se debe someter para comprimirlo hasta medio litro, ¿sí? Entonces se puede despejar esa presión final, donde va a quedar en función de variables que yo sé. Sé la presión inicial, sé el volumen inicial, sé el volumen final, sé la temperatura final y sé la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, poniendo los datos, ¿sí? Uno puede sacar la presión final. ¿Y por qué acá lo puse en Kelvin si no en grados? Uno diría, che, si tenés todos los datos en grados, ¿por qué los pasaste a kelvins? Y fíjense que la temperatura inicial es menos 20 grados Celsius y eso me daría una presión final negativa, cosa que no tiene sentido. Por lo tanto, usando la relación que vimos en el primer video, la parte teórica de los gases ideales, teórica muy livianamente, ¿sí? Esos menos 20 grados los tengo que convertir en kelvins para que me dé un número positivo y yo pueda obtener una presión final con sentido, ¿sí? Una presión final positiva. Por eso acá ambas temperaturas las pasé de grados Celsius a Kelvin, ¿sí? Y vamos a tener que la presión final es de 2.47 atmósferas. Entonces tenemos un gas ocupando 1 litro, ¿sí? De volumen a 1 atmósfera y para que ocupe medio litro a 40 grados Celsius, uno lo tiene que someter a esta presión, ¿sí? Obviamente tuvo que aumentar la presión
por como dije, el gas cuando se calienta se quiere expandir, ¿sí? Entonces tenemos que apretarlo, o sea, tenemos que darle una presión mayor que la inicial para mantenerlo a medio litro cuando el gas quiere con todo, ¿sí? Expandirse. Entonces fíjense cómo, usando la ley de los gases ideales y viendo que en el proceso no hay pérdida de gas, ¿sí? O sea que el número de moles se va a mantener, uno puede sacar la presión final.